7 de la mañana con 29 minutos, 7 con 29 de la mañana. Gracias a los amigos que se están contactando con nosotros al 096-322-4012. Ya vamos a leer todos sus mensajes, sus comentarios acerca de la entrevista al doctor Héctor Vanegas, candidato a la prefectura del Guayas por la lista 35. Aquí con varias perlas cultivadas. Vamos a invitar nuevamente a todos los candidatos a prefectos para ver cómo avanza esta campaña electoral. El puente de la Unidad Nacional, mire, libre de propaganda política. Han retirado toda la propaganda en buena hora porque mire estas peleas de que dejan los de una organización, quitan los de otra. Oiga, parecen unos muchachitos peleándose para ver quién pone la valla, el cartel más grande. En buena hora toditos se los quitaron. Bueno, esperemos también, otro amigo oyente decía, oiga, deberían prohibir las caravanas de las organizaciones políticas porque solamente generan tráfico en las principales avenidas del país. Tiene toda la razón. Lo que ocurrió ayer en Guayaquil, oiga, un desastre por las caravanas de las distintas organizaciones que buscan el voto. En fin, 7:30, como se acabó el 2022, hay que hacer evaluaciones, análisis políticos de lo que han hecho las distintas funciones del Estado. Para eso hemos invitado a la máster Tatiana Kinga. Ella es politóloga y también comunicadora. Le agradecemos la espera. Gracias también por estar aquí con nosotros en Buenos Días América. Hemos observado que tal vez casi todas las funciones del Estado han estado atravesadas por decisiones de la justicia ecuatoriana. Lo hemos observado en el CPCSS, la propia función ejecutiva lo ha provocado tanto en la Asamblea Nacional por su parte de igual forma. Ahora hemos observado esta pugna por la representación de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES. Hemos visto que los maestros hicieron una huelga de hambre, recurrieron a la Corte Constitucional. Ayer la Corte Constitucional se levantó, oiga, de un largo sueño a decirle al CPCSS, ¿cómo así? Te envían la tercera terna para nombrar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura y la devuelves. ¿Cómo ha observado usted políticamente el 2022, máster, respecto a la política y también a esta aparente judicialización de la política en el Ecuador? Bienvenida, buenos días. Carlos, gracias por la invitación. Buenos días a todos los oyentes también. Dentro de la Constitución del Ecuador y dentro del juego democrático es importante la confrontación de los poderes del Estado. Por eso estamos en democracia. Ahora, el problema surge básicamente, como usted mismo lo ha dicho, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cómo este mecanismo ha servido justamente no para los intereses de la ciudadanía, ¿no?, sino para los intereses del poder de turno. Algo que es muy criticable dentro del accionar de este gobierno es que está haciendo prácticamente lo mismo que hizo el correísmo a partir del 2008 que se creó esta institución. Entonces, no hay un control ni funciones específicas que este organismo, que esta institución tiene que hacer en favor de la ciudadanía. Lastimosamente, la crisis institucional que tiene el Ecuador, no solamente de este organismo, sino de la Asamblea Nacional, del propio Ejecutivo, ha sido el talón de Aquiles del gobierno. Nosotros hemos podido evidenciar, la gente se da cuenta cómo la pugna del poder es tan importante, no solamente para los actores políticos, sino es aún mucho más importante para las organizaciones políticas. Lastimosamente, en el sistema de partidos tan fragmentado en el que actúan nuestros partidos políticos, estos no les permiten a que ellos formen una serie de acciones, de actividades que vayan a favor precisamente de la democracia, sino más bien es una lucha interna de quién tiene más poder, de qué personajes pueden ostentar esos puestos para poder seguir las alianzas entre el correísmo, el Partido Social Cristiano, por otro lado el gobierno, y cómo esto al final del día se traduce en nada positivo para la crisis que tiene el Ecuador. Ahora, máster, esta fragmentación de las organizaciones políticas que usted menciona, nos vemos de cara a unos comicios seccionales. Tuvimos como invitado a un representante del Grupo Faro y ellos nos decían que habían realizado un estudio en donde daba cuenta que el 80% de los jóvenes no se sentía representado por ninguna organización política del país. Y los jóvenes, oiga, representan el 30% del padrón electoral. Y yo me pregunto, a estas alturas, con lo que ha pasado en materia política este 2022, usted decía que
el Ejecutivo tiene tal vez un talón de Aquiles, que es la Asamblea Nacional y el CPCCS, y al parecer este 2023 va a continuar la misma historia, en medio de una consulta popular en donde tal vez ese CPCCS se queda sin esa atribución principal de designar autoridades de control y eso pasa a manos de la Asamblea Nacional, así como ocurría en los 90. Le pregunto entonces, ¿por dónde va a dirigirse el voto de esos jóvenes que no se sienten representados por ninguna organización política? Porque bien menciona usted, con sabiduría, si es que esas organizaciones representan solamente un grupo de poder que está buscando captar las diferentes instituciones de las demás funciones del Estado, no están representando realmente a la ciudadanía. Por ende, la ciudadanía, ¿en quién debe depositar su confianza a estas alturas del partido? Es difícil dar una respuesta certera a eso, Carlos, pero hay que tener en cuenta que no solamente, o bueno, en el punto en el que estamos, con una crisis institucional bastante fuerte, con una credibilidad del gobierno bastante baja, es importante tener en cuenta que la ciudadanía también puede ser un protagonista clave para poder cambiar esto que está pasando en el país. Ahora, el tema de los partidos políticos y la Asamblea Nacional y los jóvenes es muy importante porque los partidos no crean cuadros, no forman militancia, no les interesa la afiliación partidaria y el resultado es lo que nosotros vemos a diario en la Asamblea Nacional. Lastimosamente, yo he visto en esta campaña electoral que, si bien se formalizó el día de ayer, todos sabemos que la campaña empezó desde el año anterior, se ve que no hay propuestas claras sobre las necesidades que tiene hoy la gente, de lo que habla la gente todos los días, de lo que habla en un bus, de lo que habla en las calles, de lo que habla con la familia. No creo que lo que resta de campaña hasta el 2 de febrero vaya a cambiar la situación. Los partidos políticos ya tienen sus planes de trabajo para las seccionales, los planes de trabajo ya están estipulados en el CNE. No creo que vaya a haber un cambio sobre respecto a la participación de las juventudes, por ejemplo. Entonces, el problema es ese, que desde su génesis los partidos políticos, desde cómo se estructuran por dentro, no tienen esos incentivos para poder hacer una política adecuada, no pueden hacer una formación de cuadros, no pueden llamar a las multitudes, no pueden llamar a las masas, porque lastimosamente no tienen nada más que ofrecer que sus propios intereses. Y esa es la realidad de los partidos ecuatorianos. Y en el juego de la Asamblea Nacional, por ejemplo, con el tema de la consulta popular, da la impresión de que después de la consulta grandes problemas del país se van a solucionar y eso no es así. Y en el caso de la Asamblea, la pregunta específica para reducir el número de asambleístas, todos sabemos que el problema de la Asamblea no es la cantidad de asambleístas, es la calidad de los asambleístas. Entonces ahí también hay un trabajo bastante minucioso, tenemos un código de la democracia que debería de ser cambiado, debería de ser modificado para poder dar a las organizaciones políticas esos puntos claves que necesitan para poder fortalecer el juego de la democracia. Y nosotros, como sabemos, aquí los grandes problemas del Ecuador, que están bastante relacionados con la corrupción, lastimosamente no se resuelven con una justicia adecuada, si se puede decir así. Y por ejemplo, el caso del Consejo de la Judicatura, que el día de ayer la Corte Nacional de Justicia señalaba que el Consejo de Participación Ciudadana tenía hasta 24 horas para que pueda dar una resolución acerca del presidente del Consejo de la Judicatura. Tenerla en la presidencia de la Judicatura es uno de los botines más importantes para los políticos. Es mucho más importante que ser un asambleísta, es mucho más importante que ser un alcalde, un prefecto. Tener el Consejo de la Judicatura es tener la justicia y el control del poder. 7:38. Con ese panorama que usted describe, la ciudadanía y en medio de esta pugna entre funciones del Estado, la Asamblea Nacional se fue durante su receso legislativo denunciando que había un golpe de Estado blando en contra de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea insiste que los consejeros, la mayoría del CPCCS destituida, se está atribuyendo funciones, está designando autoridades de control pese a ser destituidos, y la justicia nuevamente está de por medio, y tal vez regresó ese fantasma de nuevamente que venga a la democracia a los diputados o el Congreso de los manteles. ¿Se acuerda que Correa no tenía ningún asambleísta
y por medio de una jugada del Tribunal Supremo Electoral se destituyó a los diputados principales, se puso a los alternos y tuvo los votos para convocar una asamblea constituyente. La asamblea a lo mejor teme aquello, el Ejecutivo teme lo propio, que la asamblea nuevamente insista con invocar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. A ese paso, la gente, y también con los diálogos con organizaciones sociales del país, la gente no va a decir este año ya basta y convocarse o autoconvocarse a las calles del país para decir nuevamente que se vayan todos. ¿Puede advertir usted ese escenario o más bien es muy tal vez trágico? Lo que pasó en junio del año anterior es una muestra de que la presión social desde las calles es un mecanismo efectivo para las demandas sociales. Y más importante aún, es un mecanismo que no puede el gobierno dar por sentado que no va a pasar. Y básicamente con este juego de expectativa que está jugando el gobierno de que después de la consulta popular, si es que gana el sí, los problemas del país van a tener una solución inmediata, y cuando no logre manejar esta expectativa que tiene la ciudadanía, porque recordemos que según unos datos de una encuesta hasta el año anterior, la población entre el 60 y el 80% está a favor de la consulta popular, y el 80% señala que con la consulta popular se van a solucionar los problemas del país. Entonces, si es que el presidente, si es que el Ejecutivo, si es que su gobierno no logra articular esto, no logra manejar esta expectativa y dar resultados favorables, entonces lo que pasó en junio es probable que pase. No se puede desestimar, no se puede pensar que la oposición, en este caso liderada por los movimientos indígenas, por la CONAIE, no vuelva a tomar las mismas resoluciones respecto del país. Ahora, es importante también señalar que este año se podrá evaluar el gobierno desde mayo más o menos, donde las autoridades seccionales ya estén posesionadas y donde sí vamos a poder ver cómo se lanzan las fichas. Como estamos en proceso electoral, va a ser complicado que al menos en el primer trimestre del año se dé una movilización a gran escala. Sería bastante contraproducente también. ¿Cómo observó tal vez el pronunciamiento de ayer del presidente Lasso? Él anunció la construcción de nuevos hospitales. Él no había tal vez hecho el anuncio de una gran obra en lo que lleva de su gobierno, y también anunció que iba a realizar visitas sorpresas. ¿Ha observado que tal vez ha cambiado algo de la gestión del presidente Lasso en los últimos meses? La detención de Germán Cáceres, la intervención de las cárceles acá en Guayaquil. ¿Ha mejorado tal vez la gestión del gobierno en los últimos meses del año, hecho que podría tal vez permitirle que la gente vote a favor en la consulta popular? Yo veo que desde el Ejecutivo hay un intento de poder cambiar la forma de gobernar, pero al final del día vuelve a ser lo mismo que a lo que hemos estado acostumbrados. El tema de Germán Cáceres es muy importante porque yo leí ayer un tuit de la policía donde anunciaban la llegada de Cáceres al país, anunciaban que se iban a hacer cargo de su seguridad para que pueda enfrentar a la justicia, para que se pueda conocer la verdad. Y decían, hemos cumplido, ¿no? Hemos cumplido con María Belén Bernal, con la familia de María Belén Bernal, pero es un secreto a voces que la detención de Germán Cáceres fue una casualidad, que se encontró con una ecuatoriana en Colombia que lo reconoció y que dio aviso a las autoridades. Han pasado 4 meses desde lo que pasó con María Belén Bernal. El presidente dio de baja a los generales y después otra vez estuvieron a cargo de la institución policial. Eso le resta credibilidad al gobierno. Yo no creo que la gestión que tuvo el presidente los últimos meses, incluido esta semana de enero, cambie la realidad. Yo no creo, el optimismo de la gente está en el 91% negativo. La gente cree que los problemas del país van a seguir aumentando en un 80%. Eso es gravísimo y yo no creo que en estos días o el mes de diciembre cambie la percepción de la gente que tiene sobre la gestión que tiene el presidente de la República, que al final del 2022 terminó con un
52.60% como mala, como pésima. Entonces es bastante grave porque tienes esos datos, ves lo que está pasando en la arena política y aún así tú decides gobernar de la forma en la que estás gobernando, fomentando la crisis institucional y la confrontación de las instituciones y de los poderes del Estado. Entonces ya es un problema de decisión. Yo decidí gobernar así y eso pues es lo que me parece que es lo que vamos a ver el resto del año y lo que le queda de tiempo al presidente de la República. Máster, el país, el Ecuador, ¿aguanta otra paralización este 2023? No sería conveniente para nada económicamente, no sería conveniente. Sin embargo, yo creo que lo que pasó en junio con el resultado de las mesas de diálogo es algo que se debería de continuar y fomentar. Son 218 acuerdos, a los que se llegaron en esas mesas de diálogo que el gobierno y el movimiento indígena deberían de cumplir. No solamente por el bien de ellos, sino por todas las demandas ciudadanas, las demandas sociales y la estabilidad del país. Yo creo que el país no aguanta una paralización de esa magnitud económica e institucional y por supuesto que la credibilidad seguiría bajando y que el pesimismo de la gente seguiría aumentando. Y es un dato que es muy difícil de controlar y el gobierno lastimosamente, aparte del éxito en su vacunación, no ha logrado tener un evento de tal magnitud que le pueda dar a la gente un poco de esperanza. Oiga, la gente que nos está escuchando nos está enviando unos mensajes diciendo que un poco más y los hacemos llorar, describiendo el país en el que nos encontramos. Tal vez algo positivo en materia política este 2023 que se pueda advertir va a venir. Yo creo que desde el propio accionar de los ciudadanos estamos a puertas de unas votaciones, hay que ver por quién vamos a votar y tener en cuenta que la realidad en la que vivimos no se va a cambiar si es que nosotros votamos por quien nos cae mejor o quien nos cae peor. Hay que ver en qué partidos están, qué partidos son los que están auspiciando a los candidatos, cuáles son sus propuestas. No hay que dejarse sorprender por las ideas sin investigaciones previas, sin datos, sin cifras. No hay que dejarse sorprender por las ideas que no son ejecutables. Entonces yo creo que desde ahí hay un cambio importante. Listo, Máster. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Bastante interesante su análisis. Esperemos que lleguen mejores días para el país, porque si seguimos de pugna en pugna, lo que se advierte es un nuevo paro nacional. Más bien el gobierno debería dedicarse con esmero a cumplir con esos acuerdos por beneficio de todos, para ver si es que en algún momento vuelve la estabilidad política y se ponen a trabajar en beneficio del pueblo. Al menos yo considero esperanzador el anuncio de ayer del presidente, cosa que no había hecho antes. Vamos a construir hospitales. Qué bien. Esperemos que lo haga. 7:47. Que tenga un buen día. Gracias, Carlos. Hasta luego.